este lunes santo de nuestra catequesis vamos a profundizar en un tema muy hermoso que tiene como título Jesús y la fe de Israel en el Dios único y verdadero. Nos vamos a iluminar con los números del Catecismo de la Iglesia Católica, del número 587 a 591. Ese será nuestro derrotero, viendo cómo se presenta Jesús ante la ley, cómo se presenta Jesús ante el templo, cómo se presenta Jesús ante Israel. Vamos a ir poco a poco descubriendo cómo Jesús va creando un misterio en torno a su persona. Es un signo de contradicción. O desde él se entiende toda la revelación que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, o bien otros entienden que era un impostor. Todo este misterio de Jesús ante sus obras, ante su forma de hablar, pues va generando un misterio en torno a su persona, un misterio en torno a su identidad. ¿Quién es este para que hable así? ¿Quién es este para que hable con tanta autoridad? Pero lo importante ya no es lo que dice o hace, sino que ahora lo importante es responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? El obrar es consecuencia del ser. Si uno no es Dios, no puede hacer obras de Dios, no puede hacer obras divinas. Lo importante es el ser. ¿Quién es este? Jesús es signo de contradicción. Quienes le reconocen como Hijo de Dios lo entienden todo. Quienes no le aceptan como Hijo de Dios no entienden nada. Y ven en Jesús una contradicción con la que empiezan a chocar. El número 587 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta: el que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que Él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo. Cuando recuerda, refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor. Cuando afirma: antes que naciese Abraham, yo soy. E incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Recordemos que el Evangelio de San Lucas, ya en los primeros episodios, es cuando Jesús manifiesta, ¿no?, con el anciano Simeón, que representa al resto de Israel, que esperaba la llegada del Mesías. Reconoce en Jesús al deseado, al esperado. Y también dice que va a ser signo de contradicción. Jesús es la salvación de muchos, pero también la caída de otros. En Jesús hay que hacer una opción definitiva. Ante Jesús no cabe la imparcialidad. Todos nosotros estamos llamados a ser interpelados por Jesucristo. Jesús fue signo de contradicción desde el primer momento. Desde que Herodes tuvo celos por su nacimiento y comenzó a perseguirle. Y otros, los pastores, alabaron a Dios porque habían visto la gloria de Dios en un niño. El modo de enseñar de Jesús presenta una autoridad única y al mismo tiempo una sencillez única y a la vez una libertad única. Jesús no enseña como los rabinos ni como los profetas. Los profetas decían: oráculo del Señor. En los evangelios vemos que Jesús habla con autoridad personal. Él decía: en verdad yo os digo. Hablaba en nombre propio, no como un mero transmisor, sino con autoridad propia. Antes de Jesús,
se usaba la palabra amén, que quería decir en verdad, para ratificar oraciones de alabanza, de bendición, pero nunca se utilizó esta palabra como introducción a las propias palabras de una persona. Esto es muy curioso porque solo sucede en Jesús. Esta fórmula que Jesús usaba, en verdad yo os digo, se encuentra en todos los evangelios y nos dice que Jesús ocupa con su palabra la autoridad misma de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este modo de hablar reviste a Jesús de autoridad propia. No ha venido a interpretar el Antiguo Testamento. Tiene la audacia de decir: yo he venido a llevar a plenitud el Antiguo Testamento. Es más, cuando Jesús se refiere al Antiguo Testamento, tiene conciencia de que se cumple en él. Se cumple en él ese plan divino anunciado por los profetas. Como si todo el mundo bíblico se resumiera en una gran profecía que hablara de Jesús. Es el carácter definitivo del reino de Dios, este reino que se identifica con su propia persona. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 14. Jesús le respondió: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. En este texto, que es de muchísima importancia para nosotros en esta exposición, queridos amigos, porque generalmente se entendía que no valía el testimonio que uno diera de sí mismo. Hacía falta que otro diera testimonio de uno. Es por esto que Jesús dice: si no me creéis a mí, creed a mis obras. Ellas dan testimonio de mí. Juan 10:38. Jesús tiene conciencia de que está testimoniando delante del mundo de que Él y el Padre son una sola cosa. La defensa de un profeta había terminado ahí, en las obras que Dios le concede hacer como credenciales de su misión. Sin embargo, el testimonio de Jesús no termina ahí. Él apela a su propio testimonio, tan válido como el del Padre. Él mismo. Esta autoridad que muestra Jesús a la hora de enseñar, la muestra también a la hora de actuar. Los milagros de Jesús están llenos de esa misma autoridad. Mientras que los milagros que hicieron en el Antiguo Testamento, los profetas, ellos los hacían en nombre de Yahvé. Jesús cura en nombre propio. Cuando dice: a ti te digo, levántate. Quiero, queda limpio. A la hija de Jairo le dice: yo te lo ordeno, levántate. También contrasta este modo de hacer milagros, pues con los milagros que hacían los apóstoles en la iglesia primitiva. Siempre los hacían en nombre de Jesús. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. Esta expresión, este testimonio tan hermoso que encontramos en Hechos de los Apóstoles 3:6. Jesús obra los milagros con una seguridad serena, expresando un dominio absoluto e indiscutible sobre las personas y sobre las situaciones con una sola palabra, con un simple gesto, con el simple contacto de su persona o de sus ropas. Estos milagros que Jesús realiza están
hechos en el contexto religioso, en un contexto humilde, nada vanidoso. Jesús nunca hizo milagros para lucirse o para ahorrarse la entrega o el sacrificio que tenía por delante. Es más, ahí donde no había fe sincera, no quiso hacer milagros. Recordemos Jesús ante Herodes. Jesús no quiso hacer milagros. Quiero poner como ejemplo una entrevista que sucedió hace algunos años con un artista, un cantante muy famoso que se llama Bono, ¿no? El cantante de la agrupación U2. Y a Bono le hizo una entrevista un periodista agnóstico de nombre Mika Asayas. Y en la entrevista, pues Bono da testimonio de Jesucristo y de que es consciente de su fe católica. Bono dice que Jesucristo no puede ser un profeta más. Entre otras cosas, dice, y cito textualmente la respuesta. La respuesta laica a la historia de Cristo siempre dice algo así. Era un profeta, un tipo muy interesante, tenía mucho que decir en la línea de otros profetas, en la línea de Mahoma, de Elías, de Buda, de Confucio, pero la realidad es que Cristo no te permite decir esto. No te deja salir por ahí. Cristo dice, no me llaméis maestro. No estoy diciendo que soy un profeta. Soy el Mesías. Soy el Hijo de Dios encarnado. No soy como Buda, ni como Mahoma, ni como Elías, ni como Confucio. Yo soy el Mesías. Soy el Hijo de Dios encarnado. La gente dice por ahí, no, por Dios, mira, intenta ser solo un profeta y ya. Un profeta es algo aceptable hoy día entre nosotros. Solo tienes que ser un poco excéntrico y ya basta. No digas esa palabra de Mesías y no te pasará nada. Y Cristo responde, sé que esperas que vuelva con un ejército para liberarnos del mal, pero lo siento, soy de verdad el Mesías. Así que lo que te queda es, o Cristo era quien decía ser el Mesías, o es que entonces, pues era un completo chiflado. Decía Bono, no bromeo. La idea de que el curso de la civilización ha cambiado, que se haya vuelto al revés después de Cristo, no es debido a un chiflado. Eso sería imposible. Pero no ha sido el único en proclamarse Mesías, le responde el periodista Mika a Bono. Jesús no es el único que se ha proclamado Mesías. Sí, es verdad, pero los demás no han cambiado el curso de la historia para nada. Cuando miro a la cruz de Cristo, veo también mis estupideces y también las de los demás. Y me pregunto, ¿quién era ese hombre? ¿Era quien decía ser? ¿O era solo un loco más en la historia? Creo que es una pregunta a la que todo hombre y mujer debe responder. Y concluye el cantante sorprendiendo al periodista agnóstico con una declaración tan sorprendente de fe. Es hermoso que nos demos cuenta de que la identidad de Jesucristo ha cuestionado y cuestiona todavía hoy, en plena actualidad, a todo hombre. Que Jesucristo sigue interpelando, que nadie realmente se queda indiferente ante la personalidad tan fuerte que nos obliga a tomar una opción de vida y no nos deja quedarnos en un terreno neutral. Jesucristo no solo se presenta con una gran autoridad,
sino que la hace compatible con el estilo de sencillez y libertad con el cual vivía. Una sencillez de corazón que proviene del conocimiento que tiene del Padre y de la relación que mantiene con Él. Lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 27. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La humildad y sencillez llegan en Jesús. Vienen con Él en un tremendo nivel, ¿no? Que hace que uno se pregunte sobre su origen. La autoridad de Jesús no solo se ajusta a esta forma humana de ejercer la autoridad, no es competitiva ni busca el interés propio. Es una autoridad que se manifiesta por igual en la sublimidad de su palabra y en la acción humilde y sencilla. La vida de Cristo fue una vida de extrema sencillez y abandono a la providencia del Padre. Fijémonos cómo Jesús en el Evangelio de Mateo 8:10 dice: las raposas tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús es humilde en su forma de enseñar, con una palabra cercana, directa, que fue comprendida por los más humildes. Nunca intentó deslumbrar a nadie, ni llamar la atención de nadie. Nunca salió de la boca de Jesús una palabra de alabanza propia. No dio jamás oídos a palabras lisonjeras. Escoge por discípulos suyos a los pobres pescadores, por amigos a publicanos y pecadores, y reprocha a los suyos la búsqueda de prestigio, de honor, así como lo dice el Evangelio de San Mateo 20:26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos. Llama la atención esta serenidad y este amor con que Jesús trata a los suyos y a los enemigos también. Como ante la traición de Judas, Jesús dice: uno de vosotros me va a entregar. Y otro tanto ocurre con la traición de Pedro. Jesús se volvió y lo miró. Jesús no avasalla, no aplasta con su autoridad. Así lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Jesús lo que hace es invitarnos a la verdad. A veces pide que cambiemos nuestra cruz por la suya, como si conociera la angustia que oprime a cada hombre, como si dijera: dame tu cruz, entrégame tus preocupaciones. Él nos dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis vuestro descanso. Esta es la forma de Jesús, que es capaz de compaginar la plena autoridad con la plena sencillez. Y eso es maravilloso, porque sabemos que un humano no es capaz de compaginar estos dos aspectos. El misterio es todavía más grande cuando vemos que Jesús actúa en plena libertad. Su vida es un verdadero culto a la verdad. San Pedro nos recuerda que jamás encontró en él mentira. Dice San Mateo capítulo 12:24.
Los fariseos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, sabemos que amas la verdad y no conoces el respeto humano, pues no miras la persona del hombre, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Sus propios enemigos eran conscientes de que estaban ante un hombre amante de la verdad. Jesús mismo vivió la verdad con todas las consecuencias. Cuando decía que vuestro modo de hablar sea sí cuando es sí y no cuando es no. Mateo 5:35. Lo que más contradice a Jesús es la hipocresía, la mentira, la simulación. Jesús no tiene otra arma que la verdad. Es lo único que puede dejar en herencia a los suyos. En el discurso después de la última cena, Jesús deja en herencia a los suyos la verdad. Yo rogaré al Padre para que os dé el Espíritu de la verdad. Pues cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os enseñará todo. Este es el testamento de Jesús. Su última oración al Padre es para que consagre a los suyos en la verdad. Padre, santifícalos en la verdad. Conságralos en la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús no tiene estrategias. La verdad tiene su propio peso. Se impondrá por sí misma. Es así como Jesús desborda el ambiente social de su tiempo, rompe las barreras que aprisionan la verdad. Jesús no formó parte del grupo de los fariseos, tampoco de los saduceos ni de los celotes. Jesús estaba rodeado de grupos de presión y él era libre frente a todos esos grupos. Trata con los publicanos y se presenta a la mujer samaritana de una forma inaudita. Defiende a la mujer adúltera. No tiene, ni acepta prejuicio contra nadie. Ni siquiera permite los lazos carnales con su familia que le quiten la libertad cuando Jesús dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús es libre para denunciar el pecado allí donde se encuentra. Este es Jesús, hasta el punto de llegar a decir: nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego libremente. Es el misterio de esta autoridad de sencillez y de libertad, que vuelve de nuevo a plantearnos la pregunta: ¿quién es este Jesús que se identifica con la misma autoridad de Dios Padre? Y obtendremos la respuesta. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El número 588 del Catecismo nos sigue introduciendo en este misterio. Jesús escandalizó a los fariseos, comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús afirmó: no he venido a llamar a la conversión a justos, sino a pecadores. Y fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Y el número 589 continúa: Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que, compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Porque, como ellas decían, justamente asombradas,
¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Una de las cuestiones que ayudaron para hacerse la pregunta de ¿quién es este Jesús? Es la de que Jesús se presentó dando cumplimiento a la llegada del reino de Dios. Existía una expectativa del pueblo de Israel a la llegada del reino de Dios. Jesús da a entender que el reino de Dios no tiene una dimensión geográfica ni política, tal y como lo esperaban los judíos, sino más bien religiosa y moral. Que el reino de Dios es la sujeción del hombre al dominio de Dios, que no es la esclavitud de un señor tiránico, sino que es la aceptación libre y alegre de la acción amorosa de Dios. Es el amor gratuito de Dios. No es a cambio de nuestros méritos. Es una acción salvífica de Dios y su aceptación, cuidado queridos amigos, por parte del hombre. Esta predicación que hizo Jesús del reino de Dios implica una idea nueva de Dios, una clara contraposición que tenían los fariseos, que tenían una imagen del mérito, de la teología del mérito, ¿no?, que desfiguraba el rostro de Dios. Ellos pensaban que a base del esfuerzo en el cumplimiento de la ley se sentían con derechos delante de Dios. Es un Dios al que ellos intentan controlar. Es un Dios al que se le intenta delimitar, como si le comprasen a Dios por los méritos. Y en esta lógica, Dios no podía amar a los pecadores, porque esos pecadores no tienen méritos para comprar el favor de Dios. Y Jesús trastoca esa imagen manipulada de Dios. Lo más radical en la predicación de Cristo consiste en la presentación de un Dios que es Padre misericordioso que ama gratuitamente. Escandalosamente gratuita, por encima de todo mérito, con una sola condición: que seamos capaces de creer en la maravilla inmerecida de la misericordia de Dios Padre, sabernos mendigos de la gracia de Dios. Curiosamente, el rechazo que Jesús observó en los fariseos, que se consideraban con méritos delante de Dios, es lo mismo que experimentamos hoy. Porque hoy nos encontramos en una sociedad que se presenta como autosuficiente, ¿no?, delante de Dios. Hoy día muchos dicen: yo no mato, yo no robo, soy una persona justa, soy una persona legal, soy una persona buena, yo no tengo que pedir perdón por nada. Eso todos los días los escuchamos de muchas personas. Nos encontramos en una sociedad con un rechazo de la gracia parecido, pues, al que pudieran tener los fariseos ante el mensaje de Jesucristo. El mayor pecado del hombre consiste en no ser consciente del don y del regalo que Dios nos da al salvarnos. No ver que la salvación está por encima de nuestros méritos, que no somos nada sin el regalo del perdón, sin el regalo de la gracia de Dios que nos hace hijos, que nos purifica y que nos transforma. El médico ha venido a los enfermos, no a los que se creen sanos. Aquellos que son capaces de no orgullecerse con méritos propios están en una situación privilegiada para comprender la misericordia de Dios. El buen ladrón, del cual se habla en la Escritura, tenía una situación más privilegiada para recibir la salvación de Dios que los mismos fariseos. El buen ladrón se sabía pecador porque había robado. No se podía autoengañar, pero los fariseos se autoengañaban. Pensaban que no eran pecadores, que eran buenos, como los que escuchamos hoy día.
Vuelvo y repito, yo no robo, yo no mato, yo soy justo, yo soy legal, yo no le hago mal a nadie, por lo tanto yo no necesito salvación. No, no, no. Así pensaban los fariseos. A veces, cuando nos vemos ante determinados pecados y debilidades, no terminamos de salir y volvernos a caer. Tenemos que llegar a decir, bendito pecado, que nos lleva a ser más conscientes de la necesidad que tenemos del Salvador. Por todo ello, Jesús nos asegura que hay más alegría en el cielo por la conversión de un pecador que por la perseverancia de 99 justos. Ante Jesús, los hombres se dividen en estas dos categorías: los sencillos y los autosuficientes. La famosa parábola del hijo pródigo, pronunciada en Lucas 15, Jesús la pronunció para justificar su comportamiento con los pecadores. El hermano mayor representa al fariseo, que cree que cumple perfectamente la ley y que se escandaliza de la misericordia de Cristo, que come con los pecadores. En definitiva, queridos amigos, en este primer día de nuestra reflexión de Semana Santa, el reino de Dios se identifica con el mismo Jesús. El reino de Dios está entre vosotros.